Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Estamos una vez más para celebrar el culto de gloria al Señor. Un domingo más para comenzar la semana en su presencia. Domingo 10 de mayo. Saludamos a cada una de las madres en su día, ¿verdad? Felicidades a cada una de ustedes por su gran labor. Fueron las que nos formaron a cada uno de nosotros. Así que para ustedes, muy feliz día a cada una de ustedes. El Señor las guarde y las bendiga. Junto con tu familia ahí, prepárate, dispón tu corazón para adorar al Señor, para comenzar la semana en su presencia, pidiendo su bendición y confiando, reposando en su gracia eterna. Así que familia, disponte, vamos a preparar el culto al Señor, a disponernos para adorarlo y recibir su palabra de gracia y bendición. Así que comenzamos orando. Inclina tu rostro ahí, vamos a orar con toda nuestra fe. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, y te pedimos que en este día nuestro espíritu conozca al Hijo del Hombre. Señor, clamamos en nuestro interior que nuestro espíritu te conozca, que nuestro espíritu, Señor, adquiera el conocimiento espiritual por el Espíritu Santo. Señor, el testigo fiel, aquel que viene para testificar de Cristo. Santo Espíritu de Dios, testifícanos al Hijo de Dios esta mañana. Testifícanos a Cristo en el corazón. Llena nuestros corazones de tu bondad, de tu gozo, Señor, de esta herencia bendita que tenemos cada uno de nosotros en los cielos por la fe, por el sacrificio eterno del Hijo de Dios que vino a este mundo, que se hizo carne, que fue a la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día para darnos libertad completa, para, Señor, concedernos la bendición y la vida en abundancia. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que está en casa, cada familia que se ha reunido para rendir el culto, Señor, sea muy bendecida. Reciban esta mañana la vida eterna, la bendición y la inmortalidad por el Evangelio. Reciban el poder del Espíritu Santo y sean renovados en su mente. Padre, guárdales, bendígales y llénales de bendición. Protégelos, guárdalos en tu nombre. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga. Procuremos una adoración espiritual. Vamos y te invito a adorar juntos al Señor de gloria. Buenos días, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Otro día domingo en que nos reunimos en torno a la palabra del Señor. Y no solamente para eso, sino que también para adorarle. Así que no importa el lugar donde estemos, pues somos un cuerpo y adoramos en espíritu. Así que disponga su espíritu para adorar y honrar al Señor. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación. Siendo esclavo del pecado me salvó, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me perdonó. Solo en el nombre de Jesús hay libertad.
que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Amada Iglesia, como en estos últimos tiempos estamos viviendo, ¿cierto?, una contingencia, Señor, que de alguna forma trae un miedo, trae un tormento, que nuestra vida de fe no sea afectada, sino que animarle a confiar en el Señor. Aunque se levanten muchos ideales, muchos pensamientos, nosotros seguimos confiando en el Señor. Como dice el Salmo 18:46, vive Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. En cada acostar, en cada amanecer, que sea ese nuestro pensamiento. Vive el Señor en nuestra vida y no temeremos mal alguno. Al contrario, podemos nosotros también dar a conocer a las personas que están desesperadas que Dios es un Dios que tiene todo bajo control. Le bendecimos, amada Iglesia. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz,
estará. En su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Nuestra roca, Jesús. Aleluya, damos gracias al Señor, quien es nuestra roca eterna, la roca de nuestra salvación. Solo en Él estamos firmes, solo en Él depositamos nuestra confianza, en Él estamos fundados. Tu vida está fundada en la roca que es Cristo. Tú has decidido no fundar tu casa sobre la arena, sino en la roca inconmovible del Hijo de Dios. Y esta mañana te aferrándonos al conocimiento de Cristo, podemos tomar de la fortaleza de esta roca que es Cristo y tomarla para nuestra vida. Así que vamos a ir ahora a la palabra del Señor después de haberlo adorado, de haber declarado que Jesús es nuestro Señor, que el Cristo es nuestra roca eterna. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos al Evangelio. Estamos revisando el Evangelio de Marcos en este tiempo. Estamos pasando ahora al capítulo número 3. Así que abre tu Biblia ahí en Marcos capítulo 3. Vamos a leer los primeros versículos. Del 1 al 6 tenemos ahí la primera parte de este capítulo, donde vamos a ver y a continuar con el conflicto que vimos la semana pasada con respecto al día de reposo. Hoy día vamos a ver a Cristo sanando a un hombre de la mano seca en la sinagoga. ¿Se recuerdan que anteriormente Jesús había ido a la sinagoga y pasó el conflicto con el endemoniado? Ahora, en una nueva ida a la sinagoga, ocurre un nuevo conflicto. Y de esto, Marcos nos saca algo precioso, una enseñanza exquisita para entender la salvación y entender lo que Cristo vino a realizar a nuestro favor. Así que te invito a abrir tu Biblia, que me acompañes ahí en Marcos capítulo 3, del verso 1 al 6, vamos a leer todos juntos. Ahí en tu casa, en voz alta, te pido que puedas ahí en alta voz proclamar la palabra de Jesús ahí con tu familia. Del 1 al 6 todos juntos, dice 1, 2 y 3. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal,
salvar la vida o quitarla, pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Este pasaje, ¿verdad? Es un conflicto que ya se hace muy fuerte entre los fariseos y Jesús, y vamos a ver 3 puntos importantes que vamos a sacar como enseñanza para el mensaje del día de hoy. En primer lugar, vamos a ver la pregunta de Jesús, ¿ya? Antes de eso, a modo de introducción, vamos a ver el por qué acechaban los fariseos a Jesús brevemente. Luego vamos a centrar el mensaje en 3 puntos. El primero es la pregunta de Jesús. Jesús hace una pregunta a todos alrededor, una pregunta muy importante. Él dice: ¿qué es lícito hacer el día de reposo? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Quitar la vida o darla? Esta pregunta es importantísima. Luego vamos a ver la reacción de enojo de Jesús. Jesús pregunta, luego Jesús se enoja ante el silencio de los que no eran capaces de responder a esta pregunta. Y en tercer lugar vamos a ver la orden de Jesús, que le dice al enfermo: extiende tu mano. Entonces vamos a ver en primer lugar que Jesús pregunta, luego que Jesús se enoja ante el silencio y luego que Jesús ordena: extiende tu mano. De estas 3 acciones de Cristo dentro de la sinagoga vamos a sacar la enseñanza esta mañana. Entonces, en primer lugar, veamos por qué. ¿Por qué los fariseos van y acechan a Jesús? O sea, ya es muy, terrible ver que Jesús vuelve a la sinagoga. Jesús había sido rechazado ya en la primera oportunidad. Cuando él fue y echó fuera el demonio, luego todos los fariseos lo persiguieron. Los fariseos son los líderes de la sinagoga y ya le acechaban, ya estaban persiguiéndolo. Sin embargo, Jesús al próximo día de reposo vuelve a ir a la sinagoga. Es una perseverancia digna de destacar del Señor. Él vuelve a ir, a pesar de que él sabía que tenía la oposición de los fariseos. Él vuelve a ir a la sinagoga. Y los fariseos no estaban en condición de recibirlo alegres, sino que estaban acechándolo. Es decir, los ojos de los fariseos estaban sobre él para ver en qué se equivocaba, para poder acusarlo. O sea, los fariseos aquí tenían una actitud muy mala hacia él y hay que entender el punto de los fariseos. Yo no quiero defender esta mañana a los fariseos, pero hay que entender su punto. Muchas veces nosotros hacemos caricatura de los fariseos y pensamos que ellos eran muy malos y que por su maldad dijeron: no, este es bondadoso, ¿verdad? Vamos a acecharlo. Pero ellos tenían su punto, ellos tenían su razón de por qué acechaban a Jesús. Ellos no era solo por su maldad, ¿verdad? Ellos tenían una razón muy poderosa, muy de peso para acechar a Jesús. En primer lugar, fíjense que Jesús era una gran amenaza para los fariseos porque Jesús estaba cometiendo un pecado terrible. Era el pecado de blasfemia. Jesús o bien era el Mesías o era un profeta falso, era un blasfemo. Entonces, para un maestro de la ley, para un fariseo, tenía que o inclinarse ante Cristo reconociendo que era el enviado y el Hijo de Dios, o si no, tenía que eliminarlo del mapa. Era o rendirse ante él o asesinarlo. No había otra opción. Jesús reclamaba ser el Mesías, él decía ser y llamaba a Dios su propio Padre. Por tanto, causaba esto en los judíos, principalmente en los fariseos encargados de las sinagogas, encargados de transmitir la ley al pueblo. Ellos estaban con este peso. ¿Qué hacemos con Jesús? O lo reconocemos como el Mesías o lo atacamos, lo desacreditamos y no permitimos que él influya en el pueblo. Por tanto, esta razón de peso tenían. También tenían una razón de peso los saduceos, que eran la casta encargada del templo. Jesús, al perdonar directamente, como se recuerdan ustedes, perdonó a aquel que fue descolgado por el techo, que lo perdona sin mediar ningún sacrificio por parte del pecador. Al perdonar de esta manera, Jesús estaba pasando por alto los sacrificios del templo y estaba haciendo obsoleto al templo. Entonces los fariseos tenían razones de peso para perseguirlo. Los saduceos encargados del templo también tenían razón para perseguirlos. Y ahora los herodianos también van a tener una razón. Los fariseos dicen que van y toman consejo con los herodianos, que era un grupo de judíos. Ya los eruditos piensan que no era
ni una secta religiosa, ni tampoco un partido político, pero era un grupo de judíos que estaba a favor de Herodes. O sea, estaba a favor del pago de impuestos, estaba a favor del sometimiento de Israel a Roma, estaban de acuerdo con el gobierno de turno. Por tanto, los fariseos van donde los herodianos y les dicen, oigan, fíjense, si esto continúa, si él sigue influyendo en los discípulos, proclamando un nuevo reino, luego nadie va a estar dispuesto a pagar tributo a Roma, porque van a pensar que son parte de un nuevo reino. Entonces ahí los herodianos se preocupan, toman consejo con los fariseos, se oponen a Jesús, y luego vamos a ver en unos capítulos más adelante en el Evangelio de Marcos que van juntos, herodianos y fariseos, a preguntarle a Jesús su posición sobre el tributo, su posición sobre el impuesto. Y una vez que Jesús dice, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ahí los herodianos ya se retraen, no siguen persiguiendo a Jesús y solo son los fariseos los que tienen razones de peso para destruirlo. Así que habían razones para acechar a Jesús. Fíjense en la posición en la que Jesús se encontraba. Tenía a los fariseos en contra, tenía a los saduceos en contra y tenía a los herodianos en contra, ¿verdad? O sea, no era una posición agradable de estar. Tenía a todos los judíos en contra de él completamente. Entonces vamos a comenzar entendiendo la posición en la que Jesús se encontraba con la pregunta que Jesús hace. Jesús en esta condición entra en la sinagoga y hay un muchacho ahí en la sinagoga que tiene seca una mano. Y Jesús se da cuenta que todos están mirando alrededor para ver si le iba a sanar en día de reposo. Esto toca el corazón de Jesús y Jesús quiere dejar algo claro ahora. No lo va a dejar para después. Esto es algo tan importante que hay que dejarlo claro ahora, en este momento. Y es muy importante por lo que vas a ver a continuación. Así que tú también pon atención a la predicación de hoy, ¿verdad? Siéntate ahí, pon todo que nada te distraiga, porque esto realmente es muy importante. Jesús no lo quiso pasar de largo. Dice que puso al muchacho en medio. O sea, ni siquiera lo sanó, no fue al baño a sanarlo, no lo llevó al patio, al jardín así callado, no. Esto tenían que todos entenderlo, que todos saberlo completamente. Por tanto, tomó al muchacho, lo puso en medio de todos y para que todos vieran, para que todos alrededor se enteraran de lo que Jesús iba a hacer, lo pone en medio y pregunta a todos alrededor. Y la pregunta es extremadamente importante. Él dice, ¿qué es lícito hacer el día de reposo? ¿El bien o el mal? ¿Quitar la vida o darla? Y Jesús nos está dando la clave del día de reposo. Jesús nos está diciendo que el día de reposo es el día para dar vida. Es el día para bendecir al hombre mediante la vida eterna. Fíjense, Jesús está diciendo, ¿es lícito el día de reposo quitar la vida o darla? ¿Salvar la vida o quitarla? Es la pregunta de Jesús, una pregunta muy pertinente. Y el día de reposo entonces significa que es un día para salvar la vida. Esto es magnífico, es precioso. El día de reposo, repita ahí en tu casa, el día de reposo es para salvar la vida. No es para quitarla, no es para hacer el mal, es para salvar la vida. Por fin el día de reposo es el día de salvación. Y para entender esto profundamente, te quiero contar la historia del día de reposo. Ya el día de reposo tiene una historia extensa en la Escritura, una historia muy grande que se desarrolla a lo largo de la historia y que comienza precisamente en el día de la creación. Y te quiero contar esta historia en 5 puntos principales. Vamos a contar esta mañana la historia del día de reposo en 5 puntos brevemente. En primer lugar, Dios crea el día de reposo, el 7º día de la creación. Cuando Él está haciendo la creación, Él crea el día de reposo. Eso es Génesis capítulo 2. En segundo lugar, tenemos que Jesús ordena recordar el día de reposo. Eso lo vemos ahí en Éxodo 20, cuando le da la ley a Israel por medio de Moisés. En tercer lugar, los israelitas quebrantan el día de reposo. O sea, teniendo la orden de recordarlo cada semana, ellos quebrantan ese día y no lo cumplen, ¿verdad? Quebrantan la ley. Eso lo vamos a ver con un verso interesante ahí en Jeremías capítulo 17. Luego Dios, producto de que quebrantaron la ley y no recordaron ese día, Él jura en su ira, no entrarán en mi reposo, y luego da otro día, anunciando que el día de reposo se iba a entregar más adelante, y eso lo vemos en el Salmo 95. Y finalmente Cristo viene
Y por su muerte y su resurrección, por su obra en esta tierra, Él nos concede la bendición del día de reposo. Esta es la historia del día de reposo resumida en 5 puntos. Hebreos capítulo 4, el último punto. Entonces, veamos, comencemos. El séptimo día, Dios no hace nada en la creación. Dios la creación la hace en 6 días y el día séptimo reposa, descansa y dice que Dios santifica, bendice al séptimo día y lo santifica. La palabra bendición ahí en Génesis es la traducción de la palabra hebrea barak. Y la palabra barak aparece 2 veces en el capítulo 1 de Génesis, cuando Dios bendice a los animales y cuando Dios bendice al hombre al crearlo. Pero estas 2 bendiciones que aparecen en Génesis capítulo 1 son bendiciones de carácter material. O sea, son bendiciones que le permiten a los animales y al hombre reproducirse, andar en la tierra, ser bendecidos, etcétera. Son bendiciones materiales. Pero la bendición de Génesis 2, que Dios da al séptimo día, es una bendición de carácter espiritual. Y lo sabemos porque produce santificación. Dice, y Dios bendijo al séptimo día y lo santificó. Es decir, Dios puso su bendición espiritual, la más importante que Él tenía para dar. No se la dio a un hombre, no se la dio a un animal, no la puso en un astro ni en una galaxia. Él la atesoró, la guardó en un día. Dios guarda la bendición espiritual que quiere decir la vida eterna, la unión con Él. Esta bendición que estaba preparada para el hombre, Él la guarda en un día, en el día séptimo, que bautiza como Shabbat. Shabbat, que es una palabra hebrea que quiere decir desistir del ejercicio, quiere decir descansar, reposar. Este séptimo día se llamó Shabbat y es un día importantísimo porque es donde Dios guardó la bendición espiritual, donde Dios guardó una bendición que no se la dio a nadie. Era una bendición que después Jesús nos va a decir, el día de reposo fue creado para el hombre. Es decir, era un día que estaba pensado para que la bendición espiritual que guardaba este día fuera dada en algún momento al ser humano. Entonces, luego nos vamos. No hay mención de este día de reposo hasta Éxodo capítulo 20. Y en Éxodo 20 tenemos que Dios recuerda, ya que Dios ordena a Israel, le da mandamiento de guardar el día de reposo. Le da mandamiento de guardar este día y de recordarlo semana tras semana. O sea, si leemos ahí Éxodo 20 en el 4º mandamiento, tenemos que Dios le ordena a Israel y le dice, recuerda el día de reposo para santificarlo. Israel tuvo esta orden directa de parte de Dios de cada día, ¿verdad? Recordar, cada semana acordarse del día de reposo y santificarlo. Es decir, no hacer nada, desistir del ejercicio, así se cumplía el séptimo día. Ni siquiera se podía cocinar, ni ir a buscar leña. Incluso tenemos ahí en Números capítulo 15, un hombre que carga leña el día de reposo y termina apedreado. Es una cosa terrible. El día de reposo era inquebrantable. ¿Para qué? Para que el pueblo se acordara. Recordara que había una bendición que se iba a dar en algún minuto al hombre. Pero aunque Israel recordaba este día, no podía beber de este día. Israel no podía ser bendecido aún por este día, porque este día todavía no se había abierto, todavía estaba guardado para cuando viniera Cristo, el Hijo de Dios. Por tanto, ellos recordaban este día y finalmente ellos, al no darle sentido al día de reposo, quebrantaron ese día. Se olvidaron, empezaron por ahí a hacer concesiones con respecto al día de reposo. Y ahí es, por ejemplo, cuando llega el profeta Jeremías. Y les voy a leer Jeremías 17:21, que reprende al pueblo de Israel y les dice lo siguiente: así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterlo por las puertas en la ciudad, por las puertas de Jerusalén. Guárdense por su vida. O sea, ¿qué quiere decir esto? Guárdense, tengan cuidado por su vida de llevar carga el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén, ¿verdad? O sea, están quebrantando, haciendo concesiones, trabajando el día de reposo. Y eso era algo que Dios no dejaba pasar. Dios no permitía, bajo ninguna circunstancia, que Israel olvidara el día de reposo. Porque el día de reposo era su única esperanza de tener justicia permanente, de tener justicia perpetua. Ellos carecían de un tipo de justicia que les sirviera, que les ayudara frente a Dios.
Ellos eran injustos ante Dios cualquier cosa que hicieran. Ya Isaías había dicho, todas sus obras de justicia son un trapo de inmundicia ante mí. Ellos necesitaban como regalo la justicia eterna de Dios y esa estaba guardada en un día. Ese día se iba a dar alguna vez, pero ellos tenían que recordarlo semana tras semana. Por tanto, Dios no permitió que Israel se relajara en cuanto a recordar el día de reposo. Los mantuvo ahí firmes vez tras vez, pero Israel quebrantó el pacto. Por tanto, en el Salmo 95 dice, yo juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y los judíos pensaban que cuando entraron en la tierra prometida, Dios les había dado el reposo. Y el autor de Hebreos en Hebreos 4 les dice, no, Josué no les dio el reposo, no tuvieron el reposo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el Salmo 95 habla de otro día, anuncia un día donde ese reposo iba a ser dado al hombre y a ese día le llama hoy. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y ese día, hoy, es el día de Cristo, el día cuando finalmente el día de reposo se cumple y es dado a la humanidad. Cristo es el cumplimiento del día de reposo, es el Señor del día de reposo. Y Él como Señor viene, abre este día y nos concede el contenido. Ningún otro es digno de abrir el día de reposo. De la misma manera que el libro sellado con 7 sellos del Apocalipsis, ¿se recuerdan? Que dice, ninguno en el cielo ni en la tierra era digno de abrir ese libro. De la misma manera, nadie es digno de abrir el día de reposo y concedernos su contenido, sino solo Cristo. Así que Cristo cumple el día de reposo. Él establece un nuevo hoy que aún estamos viviendo. Actualmente vivimos un hoy profético, un hoy que fue anunciado mucho tiempo antes por medio de David y que ahora estamos viendo su cumplimiento. Hoy no endurezcas tu corazón. Hoy no permitas quedarte fuera de este reposo porque las puertas están abiertas. Porque ahora el contenido del día de reposo, la bendición espiritual puede ser tuya solo por creer en Jesús. Solo por la fe te es dada la justicia eterna y permanente. El mayor don de Dios, el mayor regalo que Dios guardó en el día séptimo, ahora es dado a cualquiera que tiene la fe en Jesús. A cualquiera que se arrodilla ante Cristo y le dice, Cristo, sálvame, yo creo en ti, les es concedido la gracia del día de entrar en este reposo. Por tanto, hoy, por la sangre de Cristo, entramos en el reposo. Y se llama así, se llama Shabbat. Se llama reposo porque precisamente es un pacto de reposo. Quiere decir que nosotros no hacemos nada por obtenerlo. Quiere decir que todo lo hizo Dios, que la salvación fue por cuenta de Dios. El apóstol Pablo va a decir, la salvación no es de vosotros, no es por obras para que nadie se gloríe. Por tanto, es un pacto de reposo, es un pacto de descanso, donde toda la obra lo hace Dios por nosotros. Él nos salvó, Él nos santificó, Él nos lleva a la tierra prometida, Él lucha nuestras batallas, Él pelea como poderoso gigante y Él vence las tinieblas por nosotros. Nosotros hemos sido beneficiados por este pacto de gracia y de reposo en su sangre. Entonces, eso es la pregunta que hace Jesús. ¿Qué es lícito hacer el día de reposo? ¿Qué vas a responder? ¿Quitar la vida o salvar la vida? Claramente hay que decir, Señor, salvar la vida. El día de reposo es para eso, es para salvar la vida. Y hoy estamos viviendo este día de reposo continuamente. Ya no tenemos que guardar un día ni recordarlo porque lo vivimos las 24 horas, cada día, los 365 días del año vivimos en el reposo, guardados en la santidad de Dios. Por tanto, hoy día vivimos el reposo y anunciamos el reposo cada día a cada hombre y a cada mujer. Le pedimos, entra en el reposo, como si Dios rogase por medio de nosotros, dice el apóstol Pablo, reconciliados con Dios. Entren en este pacto eterno de reposo y de justicia permanente. Cualquier pecador entra al reino de los cielos por medio de este pacto. Pero cuando Jesús preguntó, nadie respondió. Todos callaron. Y aquí viene el segundo punto, el silencio. Jesús vio en ese silencio dureza de corazón. Ninguno fue capaz de decirle, sí, Señor, hoy día es día de reposo, tienes que sanar a este hombre. Hoy día es día de reposo, es cuando la gloria de Dios se manifiesta y este hombre es sanado. Ninguno fue capaz. Todos callaron. Todos estaban pensando, ¿es lícito sanar?
¿Es lícito hacer bien o hacer mal? ¿Qué se tiene que hacer? Totalmente confundido. La confusión espiritual viene de la dureza del corazón. Si tú estás pensando ahora, voy a Cristo, no voy a Cristo, me conviene ir a la iglesia, no me conviene ir, es que van a hacer esto, va a pasar esto, es dureza del corazón. Por tanto, quebranta toda dureza y ven delante del Señor Jesús. El día de reposo es para salvar la vida, es para hacer bien, es el día en que Dios beneficia al hombre con la vida eterna y con la vida abundante. Ellos callaban. Tú nunca calles. Tú nunca te quedes callado ante esta salvación tan grande. Si tú estás viendo una necesidad, si estás viendo un hombre enfermo, si estás viendo un necesitado, nunca calles. Siempre habla la palabra, siempre presenta a Jesús como la solución ante cualquier problema del ser humano. Jesús es la solución a cualquier trauma, a cualquier problema, a cualquier dificultad. Él es la respuesta ante cualquier pregunta de cualquier carácter. Cristo siempre va a satisfacer el corazón del ser humano. Por tanto, tú no te calles. Hoy es el día de reposo, tienes una misión: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amados, no es tiempo de callar. El silencio de los santos, el silencio de la iglesia enoja al Señor. Vemos muy pocas veces enojado a Jesús, pero Jesús se enojaba cuando la buena nueva no era transmitida, cuando el evangelio no era correctamente presentado. Lo vamos a ver en otra oportunidad también enojado cuando sus discípulos no pueden echar fuera un demonio, por ejemplo, o cuando ve que en el templo está siendo cueva de ladrones en vez de ser la presentación de la salvación. Así que, amados, habla y no calles. Es tiempo de testimonio, de dar testimonio por el Espíritu Santo. La iglesia debe proclamar las virtudes de Cristo con toda intención, mayormente en este tiempo que estamos viviendo. El silencio no podemos nosotros replicarlo ahora. Ellos callaban. Entonces Jesús dice, enojado, entristecido por la dureza de sus corazones, le dice al paralítico, y aquí viene la orden: extiende tu mano. Este extiende tu mano es bien poderoso, ¿verdad? Bien profundo. El hombre de la mano seca, la mano representa el trabajo. ¿Ya? El otro evangelio, el evangelio de Lucas, nos dice que es la mano derecha, la mano más, digamos, la que más usamos para trabajar. Así que esto está representando el trabajo y nos recuerda que sin Cristo ninguna obra podemos hacer. Todo lo que tú hagas con tus manos en este mundo, en lo que trabajes en este mundo, si estás fuera de Cristo, nada de eso tiene valor. Nada de eso tendrá valor aquí, tendrá valor para este mundo, pero no será recordado en la eternidad. No tendrá un valor real en la eternidad. Mas si tú te unes a Cristo, mas si tú entras en el reposo de Cristo, tú ahora podrás extender tu mano y hacer obras que realmente sean recordadas por la eternidad. Las obras que serán recordadas eternamente en el reino de los cielos son las obras que se hicieron en el reposo. Son las obras que hacemos siendo conscientes de esta salvación y bajo la inspiración del Espíritu Santo. Amado, hoy tienes muchas obras que hacer. Fuiste predestinado para obras de justicia. En la salvación no es por obras, pero es para obras, para buenas obras que Dios preparó de antemano para que te ocuparas en ellas. Tienes una misión y hoy tú puedes extender tu mano y servir a tu Señor. No tienes las manos secas, no estás enfermo, tú tienes las manos plenamente sanas hoy en día para poder trabajar para tu Señor, para poder servirle, para poder hacer obras que sean recordadas en la eternidad. Todas las obras que apoyen la palabra, que ayuden al reino de los cielos a extenderse, a este evangelio a llegar a más personas, serán recordadas en los cielos. Toda ofrenda que tú hagas que vaya en la dirección de que otros se salven, será recordada en los cielos. Toda acción que tú hagas, esfuerzo, no será olvidado, sino que será muy recompensado por Dios, porque apoya su evangelio, apoya su deseo, su pasión, que es la salvación de los hombres. Por tanto, la orden de Jesús, extiende tu mano, te la está haciendo el día de hoy, también esta mañana. Amado Hijo de Dios, extiende tu mano. Haz la obra que Dios te mandó a hacer. No te quedes paralizado, que el miedo no te paralice, que la vergüenza no te paralice. Extiende tu mano y sirve a tu Señor con todo tu corazón. En el lugar donde te encuentres, en el lugar donde Dios te dio para hacer influencia, ahí extiende tu mano
y haz las obras de justicia para Dios. Extiende la obra de Cristo. Llega a aquellos que están desvalidos espiritualmente. Acompáñalos, sé de bendición para ellos. Muéstrales el amor de Cristo, que ellos puedan beber de ese amor de primera persona cuando te tengan a su lado. Así que, amado, extiende tu mano y sirve a tu Señor. Son las obras de Cristo. Así que, amado, volviendo a la pregunta, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o mal, salvar la vida o quitarla? Es la respuesta que damos esta mañana. Señor, estamos viviendo en el reposo. Tenemos que salvar las vidas. Así que si aún tú no has entrado en el reposo, hoy es el tiempo. No es mañana, es hoy. Hoy es el día para ser salvado por medio de la bendición que fue guardada en el día de reposo desde la eternidad, desde el día de la creación. Tu salvación fue pensada, diseñada cuando se estaban creando las constelaciones, cuando cielo y tierra estaba siendo creado. Ahí Dios planeó salvarte. Dios planeó darte el regalo inmerecido de la salvación. Imposible de ganar, imposible de merecer. La salvación es un don de Dios dado por la gracia de Cristo, amado. Así que quiero despedir el mensaje. Quiero terminar con el texto de Hebreos 4:1. donde se nos dice de qué cosa tenemos que temer en realidad. Hebreos 4:1 dice, temamos pues. Si tienes a alguien ahí al lado tuyo ahora mismo, dirígete a él y dile, temamos pues. Todos estos días, desde que apareció la pandemia, estamos llevando el mensaje. No tengas miedo, no temas. Jesús dijo, no temas, ¿verdad? Vez tras vez te hemos dicho, hermano, no tienes que temer de nada. Y esto es porque en verdad no tenemos que temer. No tenemos que tener miedo a nada en este mundo. A nada en este mundo nos puede amenazar porque tenemos la vida eterna. Pero sí hay algo que tenemos que temer. Hay algo, un temor que debemos tener profundamente arraigado en el corazón. Y este temor es que estando presente la promesa de entrar en el reposo, alguno parezca no haberla alcanzado. Dice, temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Amado, para ti es la promesa, para ti es esta salvación, este reposo eterno. Fue pensado, diseñado para ti desde el día mismo de la creación. Dios diseñó para ti esta salvación tan grande. No la dejes pasar, no dejes pasar este día de salvación, este hoy profético que fue pensado para ti. Cristo murió por tus pecados. Cristo resucitó para darte justicia eterna y permanente, para que estés junto a Él por la eternidad. Así que, amados, de una cosa debemos temer, de una cosa debemos temblar, que es cuando Dios nos regaló la salvación, quedarnos fuera, que es siendo el evangelio tan glorioso y teniendo el anuncio de la noticia más grande que el hombre ha recibido, que el propio Dios descendió de los cielos, fue clavado en una cruz, fue puesto en una cruz por nuestros pecados para perdonarnos y salvarnos, que aún después de esto nosotros nos quedemos fuera. Amado, no te permitas quedar fuera, no te permitas quedar excluido de una salvación tan grande, de una salvación gratuita para ti, de algo que Dios te está dando y regalando solo por tu fe. Solo se te pide creer, solo se te pide contemplar a Cristo el Señor y darte cuenta quién es Él, darte cuenta que Él es tu Señor, que Él es tu Salvador, que Él es por quien puedes dar la vida sin pensarlo y con plena confianza. Así que, amado, entra en esta salvación y si tú ya entraste, procura que se note que estás en un pacto de salvación. Hay tantos creyentes que dicen confiar en Cristo, pero andan llenos de problemas, cargados, vienen con carga y la meten por las puertas de Jerusalén. Recuerda la profecía, recuerda la advertencia de Jeremías, la que leímos anteriormente. Guárdate por tu vida de cargar, de llevar carga el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Amado, no lleves carga. No estás diseñado para cargar lo que estás cargando por mucho tiempo. Debes aprender el día de hoy a echar tu carga sobre Cristo. Echa tu carga sobre el Señor. Confía en Él. Confía que Él tiene cuidado de ti. Confía que Él está ahí para socorrerte, para salvarte. Que Él como poderoso gigante va delante de ti y pelea tus batallas. Él es tu Señor. Puedes
confiar en Él y en sus promesas benditas, en sus promesas eternas. Así que no andes más cargado, echa tus cargas sobre Él esta mañana. Vamos a orar al Señor para que tú que estás en el reposo, ¿verdad?, lo disfrutes a concho, llevando adelante la palabra bienaventurada de salvación, echando tus cargas sobre Cristo, y para que aprendas también a dar a conocer tu fe, a presentar a Cristo a otros. Estamos viviendo el día de reposo, estamos viviendo en el reposo de Cristo. Por tanto, es lícito en el reposo salvar la vida. El reposo fue diseñado para salvar la vida. Vamos a orar con todo nuestro corazón y con toda nuestra fe. Inclina tu rostro ahí y dirijámonos al Padre en oración. Padre, te damos gracias esta mañana porque hemos conocido, Señor, la bendición espiritual que hay en el día de reposo, que tú guardaste en ese día, que ordenaste a Israel recordar cada semana, Señor, de este Shabbat, de esta bendición espiritual, de este pacto de justicia eterna y permanente que nos fue dada por medio de Cristo. Cristo es el Señor del día de reposo. Cristo es quien abre este día y nos concede la bendición espiritual en Cristo. Es quien nos permite entrar en este reposo, en este pacto eterno de bendición. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos que aprenda, Señor, a moverse en el reposo, que aprenda, Señor, a vivir y disfrutar este pacto eterno, que aprenda a echar toda carga delante de ti, Señor, que pueda no estar afanado por nada, Señor. Tú en tu palabra, Señor, nos pides no afanarnos por nada, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Por nada estéis afanosos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Es tu orden, Señor, es nuestro deber, es nuestro privilegio movernos en tu reposo, descansar en ti, confiar en ti plenamente, Señor, y extender nuestras manos para servirte, extender nuestras manos para hacer las obras de Dios, las obras que fueron predestinadas desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas, las obras espirituales que serán recordadas en la eternidad. Señor, es hoy cuando las vamos a hacer, es hoy cuando las pondremos en práctica, cuando llevaremos tu evangelio bendito a otros, cuando seremos de ayuda a otros, Señor, para que alcancen tu conocimiento. Bendíganos, guárdanos, úsanos, Señor. Y si tú, amado, todavía no has entrado en este reposo, si tú aún te mantienes al margen, si todavía miras a Cristo desde lejos, hoy es el día de entrar. No lo dejes para mañana, no lo dejes para otra oportunidad. Tú que estás viendo esta predicación y que estás teniendo dudas si Él te va a aceptar o no, si estás teniendo miedo de que si Él te está llamando o no, esta es tu confirmación. Dios te llama a ti por nombre, personalmente. A ti te está llamando el Señor. Por tanto, inclina tu rostro y haz esta oración delante del Padre. Repite después de mí esta oración con plena confianza. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que entres en mi corazón. Señor, me entrego a ti. Sé tú mi Señor, sé tú mi Salvador. Creo que tú moriste por mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la vida eterna. Padre, gracias por tu salvación. Gracias por tu amor tan grande que no lo he ganado y que no lo merezco. Gracias, mi Dios y Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tú has entrado por fe en un pacto eterno, en un pacto donde Dios te da salvación, donde Dios te entrega la riqueza espiritual. Pablo nos va a recordar diciendo, somos benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En nuestra bendición, en nuestra herencia. Crezcamos en el conocimiento de Cristo Jesús, que nuestro espíritu conozca al Hijo del Hombre, que nuestro espíritu sea lleno de esa confianza, de la certeza de la fe que hemos recibido, y con la alegría que produce esta fe, compartámosla con otros, llevemos al mundo esta salvación tan grande. Aunque el mundo se nos oponga y aunque tengamos enemigos en el camino, con pleno gozo, con júbilo, con alegría de corazón, testificaremos de este pacto bendito que Dios hizo con la humanidad. Señor te bendiga, vamos a adorar al Señor
con todo nuestro corazón. Alabémosle por su gracia. Espíritu Santo, clamamos a ti, Señor, pidiéndote que traigas a nuestras vidas un renuevo, nueva fuerza, Señor. Te necesitamos, Señor. Pedimos de tu ayuda, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Tú que estás sentado sobre querubines, tú que estás en el trono, en medio de serafines, tú que eres aclamado por ángeles, ven a este lugar. Tú que estás sentado sobre un trono de gloria, tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo, tú que eres aclamado por tu iglesia, ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Tú que estás sentado sobre un trono de gloria, tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo, tú que eres aclamado por tu iglesia, ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar. Llena hoy mi vida, Señor, ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Ven a nuestra casa, Jesús. Ven a nuestro hogar, Señor, y edifícalo con tu
Aleluya. Padre, ven a este lugar, llénanos con tu presencia. Precioso es adorar el nombre de Jesús, pedir, porque todo aquel que pide, recibe. Así que, amado, mantente firme esta semana en la salvación que Dios te ha dado. Comparte esta salvación con otros. Mantente conectado con la iglesia. Acuérdate que todos los días estamos intentando ahí conectarnos. Los días martes estamos con los cultos familiares. Hemos estado llamando a aquellos que no han asistido a ninguno para que se integren. Por tanto, si tú todavía no estás o si no eres de la iglesia y quieres integrarte a un culto familiar, también contáctate con nosotros. Vamos a estar ubicándote en algún culto familiar para que también puedas ser ministrado, alguien pueda orar por ti ahí más en la intimidad y podamos conocerte. Así que, amado, los cultos familiares se llevan ahí los días martes a las 8 de la noche. Comunícanos y nosotros te integramos a algún culto familiar. El día miércoles estamos subiendo las lecciones de Sifose, también para que les pongas atención ahí, las revises. Esas son lecciones básicas para afirmar nuestros pasos, que si bien son básicas, son muy importantes precisamente por ser la base de nuestra fe. Día miércoles también está la cápsula de Tina para los más pequeños de la casa, para que puedan ahí reunirse y verla a las 20 horas. El día jueves estamos con el programa de enriquecimiento matrimonial, ya para que los matrimonios ahí puedan edificarse, puedan también superar conflictos y puedan también conocer acerca de esta relación maravillosa del matrimonio. El día viernes estamos con la oración, levantando el clamor delante de nuestro Dios. El día sábado con IBB, con una cápsula ahí a las 6:30 por la página de Facebook del Instituto Bíblico. Y el día domingo nos encontramos en el culto al Señor. Así que, amado, mantente atento ahí a las redes, comparte con tus amigos, con tus compañeros, todo lo que estamos también publicando. Trata de compartirlo con sabiduría. Recuerda, extiende tu mano y sirve a tu Señor. ¿Verdad? Es una manera en que puedes también bendecir a otros. Quizá, no sabes, quizá hay alguien que está esperando una respuesta, y esta respuesta, tú puedes ser el medio, tú puedes ser el camillero que lleva a aquel paralítico delante de Cristo. Tú puedes ser quien Dios use para salvar a muchos. Así que el Señor te bendiga esta semana, que seas usado por el Señor. Nuevamente felicitar a cada una de las madres que celebran su día en este día. El Señor las bendiga y las guarde. Sean todos ustedes muy bendecidos. Si quieres, recuerda, si quieres ofrendar para diezmo, ofrenda y primicia, tenemos las cuentas. Tú las pides y podemos dártelas para que puedas también ser parte para bendecir la iglesia. Así que Dios te bendiga y te guarde, mi amado hermano. Seas muy bendecido esta semana y nos vamos cantando con alegría de corazón a nuestro Dios. Señor te bendiga. Incomparable, inigualable es tu amor y me rodea. Tú me abrazaste, me sonreíste, Señor, en mi pecado. Tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Inmensurable, inagotable es tu amor y nunca cambia. Estás conmigo y no me puedo escapar.
aunque lo intenté. Tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, celebraré tu amor